nuestro colega Sergio Ferrari, quien nos va a dar una visión desde su profesionalidad y desde su contacto con los temas políticos y económicos de Latinoamérica y también Europa de lo que va a pasar el domingo con Ecuador. Uno dice, bueno, se va a comunicar con alguien que está en Europa para hablar de lo que va a pasar en América, pero así es el tema del periodismo. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y lindo escuchar que ustedes tienen 35 grados. Aquí en Ginebra estamos hoy con una máxima de 0 grados, así Ah, que los ah. envidio profundamente. Bueno, yo te envidio a vos realmente, porque no me gusta esto de 35 grados. Bien, Sergio, contanos tu visión en un artículo que apareció en Serpal de las elecciones de Correa este domingo, que parece que todos están con Correa o parte de quienes son la izquierda están con Correa y los otros son de derecha, pero también hay una problemática que se da en toda Latinoamérica, que hay una izquierda que es distinta de la que gobierna, ¿no? Sí, creo que lo resumiste muy bien cuando escribí, cuando investigué y cuando hice las entrevistas con personalidades ecuatorianas yo diría, de primer nivel, sobre qué es lo que está pasando en Ecuador. Sentí que hay como una especie de funcionamiento y de lógica que no es muy diferente a la de otros países latinoamericanos en cuanto a funcionamiento institucional. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente vemos que hay un presidente, Rafael Correa, que está gobernando desde fines del 2006, que fue ratificado por una nueva elección en abril 2009, que logró en su mandato ejecutar la instalación de una nueva constitución muy avanzada. Eh, está eso, está el gobierno, está que aparece como claro vencedor según las encuestas previas a las elecciones, y por otra parte hay también sectores que se autoproclaman de izquierda, progresistas, que ven la situación de una manera completamente diferente de la que podría ser el poder político hegemónico en Ecuador. Y digo semejante porque si pienso un poquito a lo que pasa, por ejemplo, en Centroamérica, en Nicaragua, con un Frente Sandinista de Liberación Nacional en el gobierno y con Daniel Ortega en el gobierno, y con una autodefinida izquierda también en la oposición, por supuesto minoritaria, que en las elecciones pasadas no obtuvo más que el 2%, el movimiento de renovación sandinista, pero bueno, está ahí planteado el tema. Si vemos también la realidad de Brasil, con un partido de los trabajadores consolidados, pero también con una izquierda o autodenominada izquierda escindida del Partido de los Trabajadores, que es el PSOL, con una representatividad electoral muy pequeña, pero que enarbola o dice enarbolar banderas de izquierdas, es bastante semejante a lo que estamos analizando en Ecuador, y creo que es una constante bastante extendida en América Latina. Gobiernos que tienen en general una visión progresista, avanzada, que han logrado realizar transformaciones sociales, y en la oposición sectores sociales, partidos, grupos que se identifican con una visión de izquierda, que son muy críticos a esta gestión y que las consideran incompletas a estas gestiones gubernamentales. A ese nivel siento que hay bastantes semejanzas. Sergio, de todos modos, cuando llegamos a, o vamos a los números, estas izquierdas no tienen mucho apoyo popular, ¿no? No, la realidad en todo caso es si hacemos hablar a los números, lo de Ecuador me parece que es bastante contundente. Los sondeos preelectorales, casi sin excepción y de distintas posiciones políticas, están hablando de una victoria neta de Rafael Correa en la primera vuelta, ni siquiera que tendría que llegar a una segunda. Según la Constitución ecuatoriana, gana el que tiene más de 40% de votos en la primera vuelta, o el que le saca más de 10% de diferencia al segundo. Por lo tanto, las encuestas hablan de más de 50%.
podemos ver, por ejemplo, la izquierda de oposición, porque hay una derecha de oposición, pero una autodenominada izquierda de oposición, con uno de sus líderes pude hablar, Alberto Acosta, y me refiero a un sector, a un frente que se llama Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Las encuestas hablan de un 3-4% de votos. Entonces, es real, y es la misma constatación, siguiendo el análisis previo de lo que pasó en Nicaragua, lo mismo que se vivió en Brasil en las últimas elecciones. Estas izquierdas de oposición, a nivel de representatividad electoral, son absolutamente minúsculas y en muchos casos quedan prácticamente luego de las elecciones fuera de lo que es la lucha parlamentaria, incluso no llegan a ocupar posiciones parlamentarias. Ahora, tengamos en cuenta que se eligen 137 representantes en la Asamblea Nacional, ¿no? Exactamente, y se eligen también 5 diputados al Parlamento andino. Yo creo que si se confirman los sondeos preelectoral, la victoria va a ser arrasadora, e incluso en el Congreso la participación de la oposición va a ser mínima. Yo creo que toda la oposición junta, según los sondeos, no llegan ahora, según los cálculos, a un 15-17%, es decir, que estamos hablando de toda la oposición junta, un tercio de los votos estimados según los sondeos a favor de Rafael Correa. Sergio, ¿quién es el opositor más cercano a Correa? Desde la izquierda No, desde la... en general. Bueno, hay como varios grupos de derecha, y hay, por ejemplo, no es el más cercano, pero el que tiene un gran apoyo empresarial es Noboa, que fue expresidente. Hay varios caudillos, por así decir, de la derecha y de la centro derecha. Realmente no quisiera decir, porque además en los sondeos con respecto a las segundas, terceras, cuartas posiciones hay variaciones significativas, no cambian lo que es el candidato ganador, por así decir, pero después hay un sinnúmero de diversidades y de matices. En todo caso, de los 7 otros candidatos hay 5 que son de derecha, 1 de centro derecha, y como les decía, el candidato Alberto Acosta, que es de este centro plurinacional de la izquierda, de esta especie de frente plurinacional de la izquierda, que su caudal electoral es también mínimo. Muy bien. Sergio, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido esta comunicación y estaremos en contacto para ver qué pasó después del domingo. Con mucho gusto, quedo a disposición de ustedes, con mucho gusto desde aquí en lo que podamos aportar, no solo sobre Latinoamérica, sino a veces sobre Europa. Claro. Y estoy a la orden, y creo que como reflexión final tal vez abrir la pregunta de si estos debates que hay en América Latina en torno de las elecciones abren también una especie de reflexión contrastada sobre el modelo a desarrollar, el modelo de nación que se quiere desarrollar, y si es realmente un debate entre izquierdas o es un debate entre una nueva forma de emergencia de gobiernos progresistas y sectores pequeños de izquierda socialdemócrata que se autodefinen como izquierda, pero que en su práctica están bastante distanciados luego de una capacidad transformadora real de la sociedad, ¿no? Muy bueno. Es interesante. En todo caso, América Latina nos interpela cada día. Muy bien, Sergio, un abrazo fuerte. Muchas gracias y muy buen día para ustedes ahí en Mendoza. Igualmente. Sergio Ferrari desde Suiza nos estaba haciendo un análisis muy interesante de lo que son las izquierdas en Latinoamérica a través de esta elección que se va a llevar a cabo el próximo domingo